Hola, sean bienvenidos a este espacio de conversación en radios regionales. Soy María Belén Araya Sanzana y hoy estamos hablando sobre vacunación y COVID-19 junto a la doctora Alejandra Mazoc, pediatra, infectóloga y gerente médico de vacunas del laboratorio Tecnofarma. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, María Belén, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir a conversar hoy y comencemos. Recordemos también que estamos aún con COVID-19 y de hecho en el último informe del MinSal aún hay 15 casos diarios de contagios. Frente al panorama mundial, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Sí, gracias por la pregunta, María Belén. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud siempre saca un reporte epidemiológico de cómo está el COVID en todas las regiones, y en el reporte de abril, que reporta que en las Américas hay 32.000 nuevos casos, y de eso destaca Chile dentro como primer país que tiene más número de nuevos casos en un periodo de 28 días. Y dentro de la mortalidad también está Chile dentro de los 3 primeros países, junto con Estados Unidos, que tienen más muertes, nuevas muertes. Por lo tanto, es un tema que sigue vigente. Claro. Y los tiempos, si bien han cambiado actualmente, ¿cuáles son las edades que se están viendo más afectadas con el COVID-19? Mire, en este minuto los más afectados siguen siendo los mayores de 60 años, que es una población de riesgo, que se sabe que pueden enfermar mucho más gravemente, se pueden hospitalizar y pueden morir por esta causa. Después están todos las personas entre 15 y 49 años, y también está el grupo de los menores de 1 año, menores de 2 años también. Entonces, y eso es muy importante porque la cobertura de vacunación de ese grupo de los más pequeñitos, o sea, de los 6 meses hasta el año más o menos, es muy bajita. El último informe que hizo el Ministerio de Salud es que había un 1% cobertura de esa población. Por lo tanto, es un grupo que está muy expuesto. Y en este minuto, la cobertura también que tenemos de los mayores de 60 años con vacuna contra el COVID llega al 25%. Entonces, imagínate, hay una población que es de riesgo, que está todavía muy susceptible a infectarse con este virus. Doctora, ¿y aquí a qué se debe como aumento a este ingreso de esta población más pequeña a los contagios? Mira, en el fondo la estrategia del gobierno fue primero partir la vacunación contra el COVID en el año 2020 con la población de riesgo, que eran adultos mayores, porque se sabía a nivel internacional que eran los que más se infectaban. Después empezaron a agregar personas con patologías crónicas, inmunosuprimidos, adolescentes, y los últimos que se agregaron eran los niños, porque la verdad es que en ese minuto la evidencia decía que en general se enfermaban, pero en forma mucho más leve. Sin embargo, hoy se sabe que los niños sí se pueden infectar, pueden transmitir el virus a otros digamos, niños y al entorno familiar, y también pueden hacer cuadros graves. Hay una patología que se denomina síndrome inflamatorio multisistémico, que te da inflamación de múltiples órganos, que les da fiebre a los niños, y esto puede tener una mortalidad de un 1 hasta un 8%. Y esto les da, no es de inmediato, el niño se infecta y dentro de 2 a 6 semanas después puede presentar este cuadro. Y ese cuadro es prevenible con vacuna. Entonces es importante fomentar que ese grupo debe vacunarse. Claro, y bueno, en ese sentido y con el desarrollo científico que hemos estado viendo con el paso de los años, las vacunas siguen siendo efectivas, ¿o no? Frente a estas enfermedades fuertes y nuevas, además. Totalmente, pero es súper importante considerar que, y la gente tiene que entender que las primeras vacunas que ocupamos para prevenir el COVID eran unas vacunas que tenían la variante que era la original, que es la que partió en China. Sin embargo, a medida que ha ido evolucionando, el virus tiene una capacidad de mutar muy, muy grande y ha ido cambiando este virus. Entonces hemos tenido que ir adaptando estas vacunas a lo largo del tiempo. Y es así como, si recuerdas, el año pasado tuvimos bivalentes, porque en el fondo eran vacunas que incluían esta variante antigua, la de China, más Omicron, que es el virus que sigue circulando hoy, que partió el 2021. Y hoy tenemos nuevamente vacunas que se llaman monovalentes contra el COVID, pero actualizadas. O sea, tienen el Omicron, pero una subvariante que se denomina XBB, que es la que está circulando. Y hay otras subvariantes que están circulando derivadas de esta XBB, pero la vacuna sigue siendo efectiva. Entonces, lo importante es que la gente sepa que estas vacunas son actualizadas, que uno debe colocarse estas vacunas anualmente. Es el mismo concepto de la influenza. Uno en el fondo se coloca una vacuna una vez al año y quedas protegido.
Para alguna población más vulnerable, como los inmunosuprimidos, se recomiendan más dosis de vacunas, pero en general, con una dosis al año, estás protegido. Estamos inmunizados. Justamente hacia allá quería hablar ahora sobre estas otras enfermedades respiratorias, la influenza, el virus sincicial. ¿Cómo se comporta la vacuna contra el COVID frente a estas enfermedades? Mira, primero como contextualizar, si uno ve cómo ha sido la circulación de virus respiratorios en Chile hasta ahora, hasta el último reporte es hasta el 18 de mayo, se ha definido en el fondo un 30% de aislamiento del rinovirus, que es un virus que produce el resfrío común, que son cuadros más leves, ¿verdad? Que te puede dar un poco de fiebre, congestión nasal, pero son cuadros mucho más, la persona se siente mejor, mucho mejor. El 38% es con influenza A, que efectivamente es un virus que te produce mucho más molestias, te puede dar fiebre alta, dolores musculares y te puede ya prostrar en cama en el fondo. Puedes quedarte en cama y te sientes mucho más mal. Y el otro 23% es por este SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Entonces, en este minuto tenemos vacuna contra la influenza y que es muy importante que la gente, sobre todo los grupos prioritarios que tiene el gobierno, se vacunen. Estos tenemos que recordar que en el fondo son todos los niños desde 6 meses en adelante hasta el 5º año básico, es gratuito. Embarazadas, es gratuito, ¿verdad? Todos los adultos mayores de 60 años, todos los crónicos inmunosuprimidos también, desde 11 hasta 59 años, también están considerados, y obviamente el personal de salud. Y en relación a la vacunación del COVID, solamente te protege contra este virus, ¿verdad? SARS-CoV-2, y ahí los grupos determinados para vacunar son desde los 6 meses en adelante, que sean crónicos o inmunosuprimidos, todas las embarazadas, cualquier edad gestacional, personal de salud, enfermos crónicos, ya decíamos, desde los 6 meses en adelante, y también está considerada una población que es sana desde los 6 meses hasta los 59 años, pero que no tenga colocado su esquema primario de vacunación, es decir, las 2 primeras vacunas que nos colocamos, que hay un grupo importante que le falta eso. Entonces ellos también se pueden colocar esta vacuna actualizada, que es una vez en el año. Pero, por ejemplo, las personas que hace un año, que son de este grupo sano, se pusieron la vacuna anual, la bivalente. Perfecto. Este año, ¿pueden volver a ponerse esta vacuna anual? ¿Tienen que esperar un tiempo? Mira, en este minuto la recomendación es solamente los grupos de riesgo que se colocaron, digamos, todos sus esquemas previos. Esos grupos de riesgo, 12 meses después de que se colocaron la última vacuna del COVID, pueden colocarse esta vacuna actualizada. Si son personas sanas, la verdad es que para ellas no estaría recomendado todavía la vacunación, solamente este grupo que yo te mencioné de 6 meses a 59 años que no tenga su esquema de vacuna primario, o sea, las 2 primeras dosis de vacuna. Pero en este minuto el foco son en los grupos de riesgo para vacunarse. Ya. Siguiendo en este contexto de vacunas, en el caso de la influenza uno puede obtener esta vacuna. Sí. En el caso de la vacuna contra el COVID, ¿también se puede No, qué buena tu pregunta. En el caso de la vacuna del COVID, solamente está disponible para los grupos que yo te comenté prioritarios que recomienda el Ministerio de Salud. Una persona extra de esos grupos, fuera de esos grupos, no puede acceder a esta vacuna todavía. Muy probablemente eso va a poder ser el próximo año. Pero este año solamente los grupos del gobierno. En cambio, en la influenza tenemos los grupos de riesgo que ya mencionamos, y esos pueden acudir a cualquier vacunatorio, CEFAM, y los van a vacunar. Pero también tú puedes ir a un vacunatorio y pedir esta vacuna en forma privada, y tú pagas por esta vacuna. Y ahí, doctora, ¿cómo se complementa la vacuna contra otras vacunas? ¿Hay algunos efectos, dolor o normal? ¿Cómo se complementan? Perfecto. Mira, en general, lo primero es en relación a tanto vacuna de influenza como la del COVID. Efectivamente, las 2 vacunas pueden producir ciertas reacciones adversas, y son las que tú mencionaste, que un poco de dolor te puede dar en la zona de aplicación de la vacuna, se puede enrojecer un poco la zona y aumentar un poquitito de volumen. Pero se establece que son fenómenos muy transitorios, duran 24 48 horas y ceden. Y pudiese darte un poco de fiebre,
pero también esto pasa. En relación al uso simultáneo de vacunas, efectivamente, en general, hay en algunos grupos que uno recomienda desplazar los 14 días, los más pequeñitos. Sin embargo, en general, en los adultos jóvenes, adultos mayores, tú puedes colocarte la vacuna de influenza junto con la del COVID. Y es lo recomendado para no perder en el fondo oportunidad de vacunación. O sea, la persona acude, si eres de los factores, de los grupos de riesgo, vas a un vacunatorio y te van a colocar una vacuna en cada brazo. Claro. ¿Y cuáles son los efectos que ya no serían normales una vez que uno se pone la vacuna? Mira, la verdad es que, o sea, hay reportes de eventos adversos que tienen que ser estudiados, si es que son fuera de los que se describen en el prospecto de las vacunas, porque todas las vacunas tienen descrito los efectos que pueden tener. Si no estuviesen dentro de esos síntomas, efectivamente eso va, en este caso en Chile, al Instituto de Salud Pública, y ellos evalúan estos eventos y tienen que determinar si son causados o no por la vacuna. De todas maneras, de las vacunas que estamos hablando, son rigurosamente seguidas a nivel internacional. Yo creo que no hay vacunas que tengan tanta, digamos, seguimiento. Han tenido mucho seguimiento. Hay un manejo, digamos, internacional muy importante. Estados Unidos tiene un centro donde se evalúan todas estas vacunas, todos los reportes, y lo que está descrito hoy en día es que estas vacunas son absolutamente seguras y muy efectivas en prevención de las enfermedades. Doctora, respecto a, por ejemplo, casos patológicos, ¿todas las personas se pueden poner esta vacuna? ¿Hay distintas vacunas? ¿Cómo saber cuál es la vacuna que me corresponde en el fondo? Está descrito dentro de los grupos de riesgo, en el fondo están los enfermos crónicos, y aquí se describen distintas enfermedades. Están todos los enfermos que tienen patologías pulmonares, cardíacas, están todos los hipertensos, pacientes obesos, personas que tienen alteraciones renales, obviamente todo lo que tienen metabólicos, los diabéticos, es muy importante que se vacunen, todos los que tienen inmunosuprimidos, todos los pacientes con cáncer, trasplantados, enfermos con VIH positivo, es fundamental que se vacunen. Y ambas vacunas, las dos que estamos mencionando, influenza y COVID-19, están para estos grupos. O sea, la población no tiene que tener temor en colocárselas, muy por el contrario, saber que son una herramienta preventiva y que te va a evitar hospitalizarse por estas causas o incluso morir por estas causas. Claro, porque aún existe un miedo, un resquemor a vacunarse, ¿no? Sí. Eso es cierto. Mira, en general ha pasado con varias vacunas. Es entendible, son, digamos, es razonable que algunas personas puedan tener ciertas dudas. Sin embargo, como te comentaba, desde que comenzó la pandemia, estas vacunas han sido rigurosamente seguidas y hoy en día hay millones de dosis aplicadas y se ha comprobado que son muy seguras y muy efectivas en prevenir. Y yo te decía que prevenir en el fondo enfermedad, prevenir los cuadros graves, hospitalizaciones y muerte, y también hay un cuadro muy importante que probablemente la población lo tenga menos conocido en relación al COVID, que es algo que se denomina long COVID o COVID prolongado, que esto es un cuadro que se presenta 3 meses después de haber tenido tu infección aguda y puede durar más de 2 meses y están descritos más de 200 síntomas. Con distintos órganos afectados. Imagínate lo que es que la persona pueda tener después de esos 3 meses: fatiga, dificultad respiratoria, problemas cardíacos, problemas pulmonares, alteraciones neurológicas. Y lo que está demostrado también en la literatura es que si una persona se reinfecta de COVID 2 o 3 veces, que es bastante probable, porque como van variando estos virus, es muy probable que tú te vuelvas a reinfectar. En este contexto, si tú tienes 2 o 3 veces, te reinfectas, tienes 3 veces más probabilidades de desarrollar síntomas pulmonares o cardíacos, complicaciones de ese tipo, y 1,5 veces más de problemas neurológicos. Entonces, imagínate lo que es eso para una persona, lo que te puede implicar en la calidad de vida. Y se sabe que si tú te colocas 2 o más dosis de vacuna, disminuyes ese riesgo de long COVID en un 73%. Imagínate lo importante. Y ahí, si bien nos vacunamos, nos inmunizamos, pero ¿cómo podemos fortalecer esto? ¿Cómo nos podemos cuidar además teniendo la vacuna claramente?
O sea, fundamental en esta época, sobre todo que estamos en brote, digamos, de influenza, que hay aumento de todos los virus respiratorios, seguimos con este SARS-CoV-2, el rinovirus, está apareciendo el virus sincicial respiratorio, que sabemos que después se viene un aumento importante. Fundamental el lavado de manos, fundamental el cuidarse en el fondo en la higiene, tener precaución de si estás en lugares con mucha aglomeración de gente. La verdad es que no es una recomendación oficial todavía, pero mi opinión es que sí debiéramos usar mascarilla en lugares donde hay mucha aglomeración de gente. En este minuto solo oficialmente está indicado si tú vas a un servicio de urgencia, ¿verdad? Pero la verdad es que si estás en un lugar donde hay mucha gente, estaría recomendado usar mascarilla. Pensemos también que donde uno vaya puede encontrar personas con síntomas respiratorios, ¿verdad? Y eso es lo otro, tratar de que las personas que estén con algún síntoma respiratorio, ojalá, dentro de las posibilidades que tengan, ojalá mantenerse en la casa para no contagiar al entorno laboral. Yo sé que es difícil en algunas, digamos, trabajos, pero sería recomendado que ojalá prevenir, digamos, que estén con personas trabajando que estén con síntomas respiratorios, y si estornudan o tosen, recordar toser en el fondo, en el antebrazo, para no contaminar tampoco las manos y esas manos vayan a otra persona, claro, y transmitir los virus. La mascarilla se quedó para quedarse. Sí, es que en el fondo, mira, súper importante porque en el fondo los virus están para que se quedaron. Se quedaron. ¿Te fijáis? Entonces, en el fondo, estamos con este virus influenza que ya siguió para influenza, adenovirus, y este SARS-CoV-2 que produce el COVID ya se quedó con nosotros. Es como un síntoma prolongado de COVID-19. O sea, en el fondo, este virus sigue circulando y va a seguir circulando todos los años. Eso es lo importante que las personas entiendan, porque yo muchas veces he escuchado, pero yo ya me coloqué 4 dosis, 5 dosis, y estoy aburrido. Tienes que entender que este virus ya es parte del pool de virus que tenemos todos los años. Entonces, al igual que uno se tiene que vacunar contra la influenza todos los años, te tienes que vacunar contra el COVID todos los años. O sea, esa es la forma de prevenir los cuadros complicados. Sobre todo, imagínate que estamos en este fenómeno de brote y no hemos llegado al invierno. Y estamos con un porcentaje de ocupación de camas críticas muy importante. Hay un 90%, 91% de ocupación de las camas críticas de adultos hoy. Entonces, imagínate, y esto es previo al invierno. Entonces, es muy importante que las personas acudan a vacunarse hoy día, si es que no lo han hecho previamente. Ya para terminar esta conversación, ¿dónde podemos ir a vacunarnos? Mira, en general todos los vacunatorios, hay vacunatorios que son públicos y privados, pero tú puedes acceder a la vacunación, ¿verdad? Ahí tú vas y con tu carnet de identidad, las personas del vacunatorio saben si tú eres de los grupos de riesgo y te pueden vacunar. En el caso de la influenza, como hablábamos, tú puedes no ser de los grupos de riesgo, pero también puedes ir y pagas la vacuna. Y el gobierno estableció también esta semana una nueva vacunación en los metros. O en la página web del ministerio pueden ver, hay algunos metros donde están vacunando contra el COVID y contra la influenza, y ahí pueden también acceder a vacunarse en forma gratuita. La página es mevacuno.cl. Exacto, sí. Muchas gracias, doctora, por esta conversación sobre vacunación, inmunización y COVID-19 junto a la doctora Alejandra Mazoc, pediatra infectóloga del laboratorio Tecnofarma. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, y a quienes nos escucharon, además, los invito a seguir informándose en radiosregionales.cl y a través de nuestras redes sociales.